en la caja la mediana, el cuartil superior y el cuartil inferior. Y luego están los bigotes y los extremos inferior y superior. Y se ponen como fuera de esa gráfica los puntos atípicos o datos únicos. Y entonces, en el ejemplo del libro, que está a la izquierda, se compara el tratamiento 1 contra el tratamiento 2, donde la media de supervivencia es de 600 días casi en el primer grupo versus 200 en el segundo grupo. Entonces, gráficamente podemos comparar un poco más sencillo esas dos curvas. Buenísimo. Entonces, esa es esa forma. Entonces, imagínense que hiciéramos un box plot, hiciéramos una U de Manning-Whitney para poder ver los tiempos. Y entonces veríamos que la diferencia es de 2 meses entre dar el tratamiento y no dar el tratamiento. Entonces, ahí le diríamos, señora, de verdad, váyase de viaje, ¿no? O sea, consígase un novio, háblele a ese novio que no le había hablado desde muchos años, ¿no? Y dele vuelo a la hilacha, ¿no? O sea, yo también le diría eso, estimada Pau. Muy bien, esa es otra manera. Seguimos. Ya. Entonces, Sí. ya hablando un poco más de la parte de números, de estadística, tenemos que estas curvas, bueno, esta supervivencia tiene una tendencia lineal. Y la fórmula es Y igual a 1 menos BT, donde Y es la proporción de supervivencia en cada intervalo de tiempo. Y la pendiente es menos B, que es un índice cuantitativo con un patrón de decremento exponencial. Y aquí ya hablamos del híbrido de riesgo. Entonces, la fórmula del híbrido de riesgo, bueno, aquí tenemos es R entre los observados de un grupo, perdón, los observados de un grupo y los que se encuentran dentro del riesgo, ¿no? Lo que ocurre y los que están dentro del riesgo entre los dos grupos que sería A y B. O sea, aquí lo estamos dividiendo observados con los que ocurren en el riesgo y eso es la fórmula que tenemos aquí de la tendencia lineal que tienen esta supervivencia. Y entonces se transforma otra vez uno. Esta parte se transforma en una regresión lineal. Así es. Se transforma en un beta, en una tendencia. Entonces, y esa tendencia puede ser interpretada, como habíamos dicho que era longitudinal y transversal, puede ser interpretada como una tabla de 2x2. ¡Wow! Entonces está maravilloso, porque lo puede interpretar con el mismo conocimiento de riesgos relativos que habíamos visto inicialmente, y ahora lo interpreto con esta tendencia lineal. Es por esto que lo que yo intenté decir hace rato es que el exponencial de beta de esta regresión lineal es en realidad el híbrido de riesgo. El híbrido, así es el híbrido, es la fórmula del híbrido de riesgo. Bravo, muy bien. Bueno, nada más para recordar en esto del híbrido de riesgo, bueno, el híbrido de riesgo va a tener dos variables, que es una cualitativa, que podría ser vivo o muerto, y cuantitativa se refiere al tiempo. Entonces, dentro de las evaluaciones estocásticas, yo busqué la definición de estocástico o estocástica, y es un adjetivo que es qué se está sometiendo al azar y qué es objeto de un análisis estadístico. Entonces, es un poco lo que veníamos revisando en las clases previas, pero aplicado a esta supervivencia, donde hablamos de la fórmula del error estandarizado y cómo esta fórmula del error estandarizado la aplicamos. La fórmula que vemos arriba es la fórmula, digamos, que revisamos las clases previas del error estandarizado. Y justo en la fórmula que observamos abajo, vemos la fórmula donde hablamos de este error estandarizado, pero ya aplicado. O sea, si observamos aquí la diferencia entre las dos fórmulas, vemos la variable tiempo y la sumatoria de los eventos. O sea, de lo que va ocurriendo en esta línea de tiempo y de los eventos que estamos analizando. Entonces el punto claro, si te regresas a una diapositiva, ¿sí? Es que cuando decimos estocástico, hablamos del valor de P. Exacto. Cuando hablamos de estocástico, es la palabra o el neologismo que se ocupa para decir que es estadísticamente significativo. Cuando no es estocástico, es cuando es clínicamente significativo. Lo contrario de estocástico es clínicamente significativo. Entonces, en el siglo pasado,
se hablaba del valor de P. Y entonces decían, ay, la P es significativa. Y como la P es significativa, ay, entonces sí es cierto. Ya no se habla en este siglo de eso. Ahora hablamos de relevancia clínica. Ahora hablamos de qué tanto es tantito. Ahora hablamos de diferencias de medianas, como nos dijo Andrea. Ahora hablamos de híbridos de riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación. Solamente que vamos a tener que ir a un comercial, una pausa comercial. Vayan todos corriendo a una pausa comercial para seguirle. Pausa comercial, un segundo. Ahora sí, entonces, ¡ay, qué fórmula tan maravillosa! Entonces, la fórmula de arriba habla del error estandarizado de la probabilidad de que ocurra un evento frente a que no ocurra, a lo Así cual es. se le ha llamado P por Q. Q es 1 menos P. Que si habláramos de un volado, P sería águila y Q sería sol. La probabilidad de que ocurra un fenómeno frente a que no ocurra entre el número de veces que tiro el volado. ¡Wow! Ese es el error estandarizado. Pero la fórmula del error estandarizado por tiempo es la sumatoria de todos esos procesos alrededor del tiempo. ¡Wow! Exacto. En ese momento ya te vuela la cabeza y dices, qué maravilla de maravillas. Y bueno, nada más para comentar, ya lo estás diciendo, que la sumatoria de la fórmula incluye los valores individuales, que es justo lo que acabas de decir, del primer y del último intervalo, y a medida que progresa el tiempo, los valores se hacen más pequeños, o sea, van disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya hay mayor mortalidad, porque se empieza, o sea, ya ocurrió, digamos, este desenlace. La que sigue es, bueno, y vamos a hablar también de los intervalos de confianza. Aquí los intervalos de confianza pueden ser calculados en cualquier punto de la curva. Y bueno, también cuando tenemos dos curvas que se comparan, los errores estandarizados pocas veces son determinados por las diferencias en los índices de supervivencia que son sucesivos. Y aquí volvemos a un poco a lo que platicabas, ¿no? Antes teníamos esta estadística donde hablábamos del valor de P y justo en este siglo es donde tenemos este cambio a hablar del intervalo de confianza. ¿Ok? Bueno, empezó en 1936, pero no le dimos el golpe hasta ahorita, ¿no? Exacto. Hasta que estamos en clase. Oye, y entonces las curvas de supervivencia ahora tienen un intervalo de confianza que es continuo, o sea, tienen estas sombras que van siendo a cada uno de los momentos, ¿sí? Así es. Sí, todo va relacionado en el tiempo justo en lo que corresponde a esta clase, ¿no? Entonces, cuando tenemos comparaciones de dos curvas, hablamos de las variaciones de rango de Wilcoxon o procedimientos de chi cuadrada, que aquí van a depender del tamaño de los grupos. El tipo más común utilizado es el procedimiento de chi cuadrada y es justo lo que hablábamos de los logaritmos, que es long rank test. Y esta es la fórmula donde hablamos de nuevo, hablamos chi cuadrada y la sumatoria de estos eventos. ¡Qué maravilla! Porque sale otra vez Carl Pearson, con el fundamento de la medicina. ¿Y saben cuál es el fundamento de la medicina? El fundamento de la medicina es lo observado menos lo esperado, la comparación de observar un grupo frente a otro grupo. Este es algo fundamental. La fórmula de la chi cuadrada o la fórmula del log rank test es ni más ni menos que una chi cuadrada. Log rank test no es ni más ni menos que otra chi cuadrada más en donde le brindamos homenaje a Carl Pearson. Sí, bravo. Así es. Y bueno, aquí hablamos de Wilcoxon cuando se utiliza, de acuerdo a lo que comentaba el libro, es cuando tenemos muertes tempranas o hay una mayor proporción de muertes tempranas. Y sigue Pano. Muy bien. Pues finalmente que es un poco el ejercicio de cómo viene a ser la estimación de la expectativa de vida. La forma más fácil pues es viendo el ejercicio que ponen ellos ahí en el apartado en el libro. En la estimación de expectativa de vida hay dos formas en cómo se puede realizar. Una es análisis de edad corte, esto que llaman age cohort, y una que viene más adelante de edad periodo. Esta primera de edad corte, lo que hace un poquito es como el método directo que veíamos hace rato. O sea, es básicamente calcular
de la gente que va sobreviviendo cada año, el número de muertes y sobre de eso calcularlo. Entonces ellos ponían ahí, por ejemplo, en 3 años, en un paciente que vive entre los 55 y 56 años, 56 y 57 años, 57 y 58 años, la tasa de mortalidad ya conocida, porque ese número ya lo tenemos, es del, por ejemplo, de 55 a 56 años es del 0.0096. Entonces, si uno multiplicara en una corte de 89,000 personas esa tasa de mortalidad, la mortalidad total sería de 854 muertes. Entonces, tendríamos que restarle esas 854 muertes a las 89,000 para quedarnos con 88,146. A esos 88,146, cuando nosotros queremos sacar los años vividos por la Corte durante ese año, tendríamos que sumarle esos muertos, 854, por la mediana, que sería pues, la mitad de la gente que sobrevive a ese año, por 0.5, y el total de años vividos entonces sería esos 88,146 más la mitad de 854, que sería un total de 88,573 años vividos durante ese año, es decir, entre los 55 y 56 años. Si así lo hiciéramos... ¿Qué es lo que sale en el artículo? En el artículo de la vacuna, lo que hacen son estas tasas de supervivencia. Y además de todo lo puedo hacer, estas tasas de supervivencia, yo las puedo hacer, por ejemplo, a 10,000 años persona, para que no sea 88, sino yo lo puedo hacer a 10, o lo puedo hacer a 100, o lo puedo hacer a como yo quiera. Es decir, lo puedo convertir a estas tasas acumuladas de años, ¿no? Entonces, Sí. esa es la parte interesante, ¿no? Sí, ya finalmente esto después se puede estandarizar, como dice el doctor, a un denominador que sea igual para todos y poder comparar peras con peras, por así decirlo, ¿no? Así es. Sí, sobre todo porque ya lo puedo comparar a las poblaciones de Estados Unidos, y se puede comparar poblaciones como de Estados Unidos o poblaciones de México, para poder tener estas tasas estandarizadas, y poder comparar los países, ¿no? Marianita, por favor. Exacto. Entonces, si finalmente uno hace el mismo cálculo, por ejemplo, de los 56 a los 57 años, pues de entrada ya no empezamos con 89,000, empezamos con los 88,146, que fueron los que sobrevivieron al año previo, y se hacen los mismos cálculos. Entonces, se hacen los mismos cálculos para los 3 años. Si nosotros sumáramos todos los años vividos durante esos 3 años, sumaríamos estos números obtenidos de años vividos de cada uno de los años y nos daría un total de 262,968 años vividos durante esos 3 años, ¿no? Y De si todos, esa... o sea, del conjunto de sujetos, que Exacto, sería, de la corte de 89,000. que sería lo que Andrea nos decía, que sería como evaluar el área bajo la curva, ¿no? Entonces, el área bajo la curva sería esto que decía Andrea, en donde veo todos los resultados, pero no se hace tan apetecible, ¿no, Andrea? O sea, yo no lo veo tan bonito, tan fácil de entender, no sé lo que piensas tú. Pues, o sea, no nos habla de parámetros de esa curva de hacia dónde va o sea, Ujú. nada más sabemos el total. Entonces es difícil comparar dos curvas que tienen forma diferente, pero puede ser una que tenga mayor supervivencia y otra mucho menor, pero o sea, el área bajo la curva sea igual. Sí, entonces eso no lo hace no sé lo que tú piensas, pero eso no lo hace tan, tan atractivo, ¿no? Sí, pues es como les decía, un poco el método directo, o sea, lo hace muy, ellos Feinstein lo menciona ahí como un análisis cross-sectional, o sea, lo hace en un punto y no es dinámico, como es el otro que ahorita viene en la siguiente diapositiva. Finalmente, todos los años vividos en esos 3 años, si uno lo dividiera entre los 89,000 de la corte, nos damos cuenta que los 89,000, la esperanza de vida media de la corte durante estos 3 años, pues no es de 3 años, porque no todos sobrevivieron, sino de un poquito menos de años. Y aquí parece una tontería, pero en el mismo libro dan un ejemplo de cómo se calculan las tasas, la expectativa de vida de hombres y mujeres en una población, por ejemplo, en México, ¿no? Así es como se calcula, se calcula año con año el total acumulado de años vividos
entre la población y eso te dice cuál es la expectativa de vida de hombres, mujeres o de un grupo en especial con cierta enfermedad, etcétera. Ahora, esto es como les digo, cross-sectional y se hace pues como el cálculo muy a secas de cuánto se puede, o sea, cuánto vive cada una de estas cortes. Si quieres, pásale a la siguiente. En el otro tipo de análisis es un análisis de corte dinámica, que es esta conocida como age period, donde se ajusta la expectativa de vida a las tasas por edad para cada periodo calendario. Esto produce un enfoque dinámico que también puede ser llamado de generación o análisis fluido, y este toma en cuenta que la expectativa de vida calculada en 20 años no será igual a la actual debido a mejoras en la tecnología, salud, etc. O sea, lo que decía el libro era que uno puede hacer o calcular en este momento con los datos que se tienen hoy en día la expectativa de vida de los próximos 10, 20, 30, 40 años, pero ahí no se está tomando en cuenta en ese cross-sectional que pues a lo mejor en 20 años vamos a tener muchos mejores agentes de quimioterapia o mejores formas de manejar infarto agudo del miocardio o mejores tecnologías para detectar enfermedades o diagnosticarlas más temprano. Entonces eso no se puede, o sea, en este punto no se tiene ese conocimiento y la parte dinámica sí le permite que con cada año se vayan ajustando como esas tasas de vidas año para hacer, pues para poder hacerlo más real, por así decirlo, ¿no? Entonces, el problema que tienen estos análisis de corte dinámico, o dicen, tienen el problema científico, es de utilizar las tasas de mortalidad específicas para la enfermedad. Y si quieres, ponemos las tablas. Vienen como unas tablas que ya son un poco más complejas de entender, pero en general es que, por ejemplo, para una enfermedad por ejemplo, en este de tuberculosis, en una población en una corte de 100,000, las tasas se van calculando por edad, como si fuera aquí cross-sectional, pero finalmente las que vienen en la diagonal, o sea, las que vienen como estas que vienen encerradas dentro de esta diagonal hacia abajo, ya son calculadas como a cada 10 años, perdón, de en realidad lo que va a suceder. Y estos son como ya ejemplos de corte dinámicas no tan cuadrados como los del los de la primer tipo de análisis. En la segunda es un poco parecido, nada más es una gráfica ajustada a una corte por cáncer. Es un poco la idea de los análisis de corte. Sí, pero en general esto es cuando los queremos hacer desde el punto de vista poblacional, ¿no? Entonces, bueno, poblacional está bien, pero bueno, nosotros, el punto básico es que nos deberíamos dedicar a la parte de la clínica, ¿no? Del día a día, del tete a tete, ¿no? Eso está muy bien para poder hacerlo calculado a largo tiempo y entender qué significan estas cosas poblacionales, pero lo que nosotros quisiéramos ir es eh, a, a entenderlo desde el punto de vista de los pacientes. Bueno, estuvo rudo, ¿no? ¿Todavía tenemos más? Santo Dios. Nos quedan un par de diapositivas, Rodolfo. La realidad es que estas las hizo Yuri y Yuri se fue ya a cirugía. No, Entonces, ¿quieres que te las lea? Habla básicamente lo que es el análisis longitudinal y creo que lo relevante probablemente sería decir que los estudios analíticos longitudinales tienen la dificultad para seguimiento en cualquier tipo de investigación tipo corte. Tiene la dificultad científica, es qué hacer con las personas que hacen o se van a la mitad, que es un poco lo que platicamos al inicio de la clase. La cronología, qué hacer con las mediciones repetidas que se obtienen de forma irregular. Acontecimientos asintomáticos, el dilema, aquí habla del dilema de ricitos de oro. 4, los datos que hay que hacer con estos valores posteriores que faltan y la gestión de datos que faltan para las pruebas intermedias como el momento equivocado de estas pruebas. ¿Qué es Entonces, eso de básicamente, ricitos de oro, Pau? es que, ¿sabes que esto lo puso Yuri? No sé si está acá. Dame un segundo. No te preocupes, sino, bueno, si quieren, después platicamos del dilema de los ricitos de oro, que tuvimos el ejemplo de por qué debíamos, es en equipo,
pero no se trata de que sea como la Koyoshauki, que cada quien se queda con un brazo, una pierna, etcétera, etcétera, sino en realidad debería ser un trabajo en conjunto. Pero bueno, ahí seguiremos. Ahora, si quieres ya, ahí le dejamos, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver, bueno, aquí le dejamos, ¿no? Entonces, perfecto. La próxima clase ya nos vamos a dedicar a hacer trabajo totalmente de doctorado. Entonces, lo que hay que hacer para la próxima clase es encontrar un artículo el cual sea susceptible a que yo vaya a hacer una carta al editor. Es decir, en la próxima clase vamos a traer un artículo, es personal, ya no es en equipo. Y entonces yo voy a conseguir un artículo al cual me parezca que yo tengo que hacer una acotación o un comentario del artículo. Y la otra clase, o sea, dentro de 2 semanas, lo que vamos a tener es cómo lo escribieron, que tiene que ver con la metodología, que tiene que ver cómo están hablando de los híbridos de riesgo, los riesgos relativos o la interpretación que se está llevando a cabo, o un comentario que tenga que ver con las clases que vimos. Las clases que hemos visto han sido la relevancia clínica, intervalos de confianza del 95%, supervivencia y la otra clase que fue de... Sí, Fue la primera, ¿no? Que fue como el encuadre del curso. Fue la primera. Entonces, tiene que ir dirigido a relevancia clínica, al entender el intervalo de confianza o comentar el intervalo de confianza del 95% y a las curvas de supervivencia. Entonces, en eso se van a centrar y el entregable dentro de 2 semanas va a ser un escrito en donde ustedes, pues, no es que les hagan un artículo, sino que en realidad comenten un artículo para subirlo a una revista. Yo les diría que, que lo hagamos como la iniciativa M, en donde hacemos comentarios, como lo hicieron en la revista del Llama, para el artículo de Dede, ¿no? Para el artículo de la tercera vacuna del COVID. En la vacuna de la tercera vacuna del COVID, lo que se hizo es que inmediatamente después empezaron a caer los comentarios. Entonces, ¿queda claro esto que vamos a hacer? Tere, ¿qué vamos a ver la clase que entra? Doctor, tengo una duda. Sí, Ale. ¿El artículo tiene que ser mexicano? Es lo que tú quieras, solamente que lo que vamos a ok. hacer, lo que vamos a hacer es que si es americano vas a tener que hacer tu carta al editor en inglés y la vas a tener que subir. El entregable va a ser en 2 semanas, en 2 semanas tener un escrito y en 3 semanas haberla mandado a la revista. Ok. Yo te diría que mejor lo hicieras aquí en Mexicalpan de las Crietas, porque es mucho más sencillo, porque estamos como más al lado. Yo te diría que fuera del ABC, por la comodidad que tienen ahí, o lo que ustedes quieran, pero finalmente ustedes son la medida de su propio camino, ¿sí? ¿Y el artículo es en equipo? No. Ok. Bueno, no sé qué piensen, artículo en equipo, mi sabor de boca es que hacen trabajos en equipo como de secundaria, como el Koyoshauki, de a ti te toca tal, a mí me toca tal, y no hay este aspecto, pero no sé qué piensen ustedes, no sé, Lulu, ¿qué piensas? Puede ser en parejas o en tríos. Uy, me gustan los tríos. En tríos. Bueno, puede ser en tríos, ¿ok? Tengo una duda, Rodo. Dijiste que en 2 semanas se hace que se te entrega a ti una carta al editor y en 3 semanas hay que mandarlo a la revista. Así es. Y en una semana... La semana que entra lo que vamos a hacer es presentar 1 o 2 artículos de los que hayan bajado y que aquí entre nosotros digamos, pues a mí me parece que esto está así, y entre todos comentamos para tener como una lluvia de ideas. Entonces, la próxima semana traemos un artículo que tenga que ver con riesgos relativos, intervalos de confianza o supervivencia,
y aquí lo leemos y aquí comentamos, aquí vemos para dónde va, ¿sí? Lo que queremos hacer es lectura crítica, Ok. ¿sí? ¿Sí, Tere? Gracias. Sí, Tere, ahora sí, dinos tú, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima semana? Buscar un artículo de una revista mexicana, de preferencia, o americana, que no tenga más de 2 años, ¿no? De antigüedad. Y buscar como, pues, comentarios o errores que podemos ver sobre todo en la metodología o en el análisis estadístico del artículo para comentarlo en clase. ¿Sí? Excelente, excelente, padrísimo, lo dijiste perfecto. Y entonces nos vemos la próxima clase a las 7 de la mañana para poder por lo menos checar unos 2 o 3 artículos y ver hacia dónde va, hacia dónde puede ir los comentarios. Lo que yo quiero hacer es estos ejercicios que hemos estado haciendo, ¿no? El trasladar el OR, el riesgo relativo, ya a palabras, ¿no? Ya el escrito. A mí me gustaría ver sus notas médicas, a ver si han mejorado en las notas médicas, pero eso va a ser mucho más difícil. Pero sí lo podemos hacer para este fenómeno de que ya entren al mundo de las publicaciones y de los comentarios. ¿Sale? Ok, doctor. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, nos vemos va a ser el 14 de febrero. ¿No? Sí, va a ser para el 14 de febrero, ¿verdad? 15. ¿Cuándo es el Día del Amante? ¿El 14 o el 15? El 14 es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y después viene el Día del Amante o es un día antes. 13. El 14, 13. la amistad. El 13 es el amor y la amistad y el Día del Amante es el 13. Ah, bueno, entonces no tienen problema. Entonces, nos vemos entonces el 15 para presentar los artículos. Ok, doctor. Buenísimo. Gracias. Gracias.